6 dice el evangelio eterno. El evangelio no cambia, el evangelio es eterno. En el Sinaí el ser humano se salvaba por la gracia, y en el Calvario el ser humano se salva por la gracia. No hay contraste. Pero voy a explicar ahora por qué en el Sinaí la experiencia parecía ser diferente de la experiencia del Calvario. Quiero que ustedes recuerden que cuando Dios le dio los eternos principios de la ley de Dios al pueblo de Israel en el Sinaí, el pueblo de Israel venía de casi 400 años de esclavitud. Habían sido esclavos en la tierra de Egipto y por lo tanto habían aprendido a entender únicamente el lenguaje de la esclavitud. A un esclavo no se le suplica, a un esclavo se le ordena. A un esclavo no se le pide por favor, a un esclavo se le manda, se le obliga. A un esclavo no se le trata con cariño, se le trata con el chicote en la mano. Israel había sido esclavo durante 400 años en Egipto. Y cuando finalmente Dios los libró de la tierra de la esclavitud para la tierra de la libertad, Dios vio que durante esos 40 años en la tierra de la esclavitud, Israel se había olvidado de los eternos principios protectores de la vida. Hermanos queridos, amigos míos, Dios estableció principios protectores de la vida. Llámales tú si quieres leyes, llámale mandamientos, llámales como quieras, pero son principios para proteger la vida. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley física que tiene que ser respetada. Si tú quieres vivir, tienes que respetar la ley de la gravedad. El problema es que al ser humano, después del pecado, de la entrada del pecado por naturaleza, no le gusta nada que tiene que ver con regla, con ley, con norma. Al ser humano por naturaleza, ya con la naturaleza pecaminosa, solo le gusta vivir como un potro salvaje, sin límites. Pero si él vive sin límites, se hiere a sí mismo y hiere a los seres más queridos, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los padres. Entonces Dios, para proteger la vida, estableció principios protectores. Y ay de nosotros si nosotros no respetamos esos principios protectores. Por ejemplo, si tú te vas a la azotea de un edificio de 20 pisos, respeta la ley de la gravedad. No te acerques mucho de la orilla, porque si tú no respetas la ley de la gravedad, te vas a caer. Y cuando te destroces en el suelo, que nadie diga que Dios te está castigando porque no has respetado la ley de la gravedad, porque Dios no castiga de esa manera. Tú simplemente estás sufriendo las consecuencias de no haber respetado un principio preservador de la vida. Con todo el respeto que se merecen las personas que están aquí y que por ventura fuman. El pulmón, Dios no nos lo dio para colocar humo dentro de él, sino para colocar aire puro, oxígeno. Pero cuando nos dio los principios preservadores de la vida, Dios también nos dio libertad, y a veces nosotros usamos mal la libertad. ¿Quieres un ejemplo? Agarra un caballo y dale un cigarro, no fuma. Puedes matarlo a palazos, pero no fuma. Porque el caballo no tiene libertad. Él tiene instinto, él no tiene libertad de escoger. Él obedece su instinto. Y su instinto le dice que no se coloca humo al pulmón. Pero el hombre tiene libertad. Entonces él agarra el cigarro, se atora, tose. La primera vez que fuma se marea, hasta vomita, pero sigue.
y sigue, y sigue. Después de un tiempo comienza a toser, 5, 10 años comienza a toser, va al médico, el médico le dice, estás con cáncer al pulmón. Ahí él se va al cuarto y se arrodilla y le dice, Dios mío, me estás castigando porque yo fumé. Yo les pregunto, ¿Dios está castigando porque fumó? No, Dios no castiga a nadie. Es que el ser humano solito desrespetó un principio protector de la vida y se mete en problemas. Agarra un caballo y dale un vaso de whisky, no toma. Mátalo a palazos si quieres, no toma. ¿Sabes por qué no toma? Porque no tiene libertad, tiene instinto. Y su instinto le dice que no es para tomar whisky. Pero agarra a un ser humano y dale un vaso de whisky. Agarra. Eso debe arder. Yo nunca en mi vida tomé, pero debe arder porque yo veo a los que toman caña, le dicen aguardiente, whisky, toman y hacen así. Eso debe arder. Pero aguanta y toma más, y toma más, y toma más. Ahí un día comienza a doler aquí, va al médico, el médico le dice, está con cirrosis hepática. Ahí el pobrecito se arrodilla, Dios mío, me estás castigando porque yo tomé. ¿Cómo? Por favor, ¿Dios te está castigando porque tomaste? No. Dios estableció principios protectores de la vida y si tú no los respetas te vas a meter en problemas. Y algunos no entienden bien. El otro día ya les conté, un joven condenado a muerte por el SIDA me abrazó y me dijo, pastor, Dios no me ama. Claro que te ama. Y si me ama, ¿por qué no me cura? Es que por más que Dios te ame, hay principios establecidos en la vida que Él mismo, como Dios, tiene que respetar. La luna sale cuando tiene que salir, el sol sale cuando tiene que salir, la lluvia cae cuando tiene que caer. Hay principios preservadores de la vida establecidos que hasta Dios tiene que respetar. Vamos a decir que tú decides suicidarte y te vas al 20º piso y te echas. Y en la mitad del camino te arrepientes y le pides perdón a Dios. Dios mío, perdóname. ¿Tú crees que Dios te perdona o no? Piensa un poco. Hermano, Dios es amor. Dios te perdona. Dios, ¿cuánto tiempo necesita que tú le supliques a Dios para que Él te perdone? 1 segundo. Entonces ya cuando estás en el 10º andar, ya te estás yendo a pique. Dios mío, perdóname. Dios te perdona. Estás salvo. Pero te vas a matar. Vas a morir. Porque hay principios preservadores de la vida que si tú no los respetas, te va a ir mal. Cuando tú vas al zoológico y encuentras en la jaula de los leones un letrero que dice, no meta la mano en la jaula de los leones. A veces tú dices así, este administrador del zoológico me está queriendo quitar mi libertad. ¿No quieres respetar? Coloca la mano. Solo que cuando el león se trague tu mano, no digas que el administrador del zoológico te está castigando, porque él no tiene nada que ver con lo que tú hiciste. Hermanos, los 10 principios eternos que Dios colocó en el Sinaí y que está registrado en Éxodo 20 y que Dios escribió con sus manos en tablas de piedra, no tienen nada con querer quitarte la libertad, sino que para que tú seas feliz con tu esposa, con tus hijos, en el país donde vives, con tu prójimo, con tus vecinos, con el
trabajador con el empleado, para que tú seas feliz, tenían que haber principios preservadores de la vida. ¿Acaso no hay en el tránsito de Bogotá semáforos? ¿Ya pensaste si no hubiesen semáforos? Todos quieren entrar. Ahora salió la ley de que en un determinado horario del día los carros que tienen un término de placa no pueden transitar. Son principios establecidos para que el pueblo sea más feliz, para que pueda transitar libremente. Si tú desobedeces, pagas 800,000 pesos. Solo que cuando tú desobedeces los principios preservadores de la vida, no pagas 800,000 pesos, a veces pagas con la vida, porque son principios para proteger la vida que tienen que ser respetados. Entonces, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios vio que Israel se había olvidado de los principios protectores de la vida. En esos 400 años de esclavitud se había olvidado de los principios protectores de la vida. Y ahora que era un pueblo libre, Dios pensó, este pueblo, para que sea feliz, tiene que recordar los principios preservadores de la vida. Entonces, tengo que decirles, tengo que hablarles nuevamente. Pero ¿cómo hablar? Si Dios llegase al pueblo de Israel y les dijese, hijitos, por favor, no maten, hijitos, por favor, no roben, hijitos, por favor, no cometan adulterio, ese pueblo no entendería el lenguaje del amor. Por eso Dios tuvo que prestarse un lenguaje que no es de Él, porque el lenguaje de Él es amor. Tuvo que prestarse un lenguaje que no es de Él, para decirles a ellos, en medio de fuego, en medio de humo, en el monte Sinaí, Dios apareció con letras de fuego, escribió truenos, relámpagos. Ahí los esclavos, ese era el lenguaje que ellos entendían. Se asustaron, ellos estaban acostumbrados a ese lenguaje de miedo, y en medio de ese lenguaje de miedo, Dios les recordó los 10 principios preservadores de la vida. Pero ahora, queridos, el plan de Dios no es que su pueblo eternamente continúe teniendo miedo, obedeciendo por miedo. El plan de Dios era llevar a sus hijos de esta experiencia del Sinaí para la experiencia del Calvario. Solo que en la experiencia del Calvario, los eternos principios de la ley de Dios no acaban. Y hay muchos cristianos sinceros que no entienden esto. Piensan que al venir Cristo y al morir Cristo en el Calvario, los eternos principios de la ley de Dios terminaron. Y no terminaron. Al contrario, esos principios aumentaron de dimensión. Pastor, ¿cómo me prueba eso? Yo te pruebo eso con el sermón de la montaña que Jesús pronunció. Él dijo así: oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano, ya mató. O sea, el principio divino de la ley de Dios para el Nuevo Testamento es más grande que para el Antiguo Testamento. Jesús lo dijo de otra manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Tú te das cuenta cómo aumenta? No desaparecen los principios eternos de Dios, continúan más amplios. Aquí en el Antiguo Testamento decía, honra a tu padre y a tu madre, punto. Pero aquí dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amplía. Jesús no anula, Jesús amplía. Solo que